las décadas del 70 y del 80 nos colocan en el escenario de la dictadura y de la desaparición y muerte que supuso la figura de muchos de nuestros intelectuales, y asimismo con otras formas de expresión múltiples, que encontraron opciones en diferentes materias significantes, en artes visuales, en la literatura, para dar cuenta de aquellos sentidos que circulaban de manera agazapada, que circulaban en relación con una censura imperante, para vehiculizar aquello que se dio en llamar el nombramiento de lo innombrable. Eh, en ese sentido, también dar cuenta de las instancias de exilio que supusieron otras formas de interacción en relación con un conjunto de intelectuales de nuestro país, eh, y que en muchos casos dieron cuenta de formas de discursivización muy diversa en este horizonte. En ese sentido, la década del 90 supone un reposicionamiento con respecto a la década del 80, en que existe esta apertura nuevamente de otras formas de discursivización y de una reasunción del rol del intelectual en el marco de la democracia argentina, eh, una recuperación de la memoria particular y también de las formas de adscribirse a ese presente inmediato. Eh, en relación con ello, en la década del 90 nos encuentran a un intelectual perfilado de manera muy diversa, eh, en vinculación especialmente con una diferenciación de los ámbitos. Si precisamente el marco democrático había supuesto otro perfil en el intelectual argentino, que asumía las nuevas condiciones y el nuevo escenario de nuestro país. En el caso del intelectual de la década del 90, nos encontramos con un intelectual inserto en un panorama eh, disciplinar particular, eh, que alcanza en esta década particular cierto desarrollo, ¿sí? Pensemos en las definiciones disciplinares de cada uno de los ámbitos de pensamiento, pensemos en relación con la institucionalización de ciertas prácticas, pensemos en relación con los circuitos de formación que se afianzan en este momento, la administración de becas, por ejemplo, de centros especializados que van a redefinir el perfil, por ejemplo, del docente universitario y su inscripción particular en la investigación. Y es por eso que el panorama de los 90, así como nos encuentra con una política vinculada fuertemente con las estrategias de mercado, por el contrario nos va a encontrar en otros ámbitos con una definición de reglas, de principios que son propios de ciertas disciplinas y que entrecruzan al mismo tiempo la impronta institucional. En ese sentido, van a variar también las formas de socialización. Pensemos en la figura misma de los congresos, en la circulación de las publicaciones, en las formas de circulación y de soporte, podríamos decir, del conocimiento que son propios de las tecnologías de esta época. Desde ese lugar, mm, también se da cuenta de cuáles son las características que va a alcanzar la legitimidad enunciativa de los intelectuales, ¿sí? Que tienen que ver con su adscripción a determinadas opciones académicas, podríamos decir el capital simbólico, que se vincula a cierto posicionamiento en las distintas instituciones, a ciertos dominios que tienen que ver con la circulación del saber, de las pertenencias institucionales, no solamente en relación con aquellas ligadas al ejercicio de la docencia, por ejemplo, sino también aquellas orientadas a la práctica de la investigación. Em, esta figura del intelectual académico propio de la década del 90 va a tener precisamente su instancia de eclosión en, bueno, hacia el cambio de siglo, en relación con la crisis, en particular en relación con la crisis de 2001, pero también en relación con los acontecimientos que anunciaron esta fractura social,
Eh, y eso va a determinar que de un posicionamiento de intelectuales eh, ligados a lo académico haya otras prácticas que, por ejemplo, impliquen involucrarse en instancias de asamblea y al mismo tiempo resemantizar estos acontecimientos, esa inmediatez experiencial en relación con ciertas categorías teóricas en elaboración, en vías de consolidación en ese momento. De allí que ese clivaje, que va a ser un clivaje fundamental en la historia de nuestro país, también suponga un reposicionamiento de la figura del intelectual que entonces coexiste en diferentes espacios, por un lado aquellos destinados eh, a a la consolidación, podríamos decirle, a la transmisión, innovación en relación con los saberes, pero también aquellas prácticas inmediatas que entonces se retroalimentan a partir de los acontecimientos históricos que los rodean. Esto va a hacer que la figura del intelectual alcance una condición anfibia y precisamente el intelectual anfibio va a ser una figura característica del fin de siglo y del comienzo del siglo XXI en el sentido de dar cuenta de ciertas categorías específicas de los contextos que los producen y al mismo tiempo no abandonar el devenir de la labor académica, sino precisamente propiciar desde ese espacio claves de interpretación para dar cuenta de esa realidad circundante.